Desde siempre he tenido una fascinación profunda por conocer en profundidad los misterios del universo, desde el espacio, con sus estrellas, galaxias y planetas, hasta conceptos más complejos como la cuántica. Sin embargo, mi camino educativo fue más por otra vía, como el arte, la tecnología o la educación. Y en verdad, cuando te gustan tantas cosas, es muy difícil encontrar el camino correcto, ya que en muchas ocasiones tienes que dedicar tu vida a únicamente una cosa y dejar otras, ya que no las puedes compaginar con tu vida. Sin embargo, siempre me ha gustado informarme sobre descubrimientos y teorías científicas. Ya hace un par de años empecé a desarrollar mi propia teoría, pero me estampé contra la pared. No solo por la ignorancia al desconocer muchas cosas, sino por la falta de apoyo y por una falta de seguridad en mí mismo. Como sabéis, el mundo está lleno de gente que habla sin saber. El efecto Dunning-Kruger, lo llaman en psicología. Y es que es muy fácil a través de la ignorancia y la soberbia empezar a decir salvajadas por internet. Y la verdad es que ya hay mucha gente, como podría ser Mr. Tartaria o los típicos gurús de internet, como para que ahora venga yo a decir mi teoría revolucionaria sobre física cuántica y física teórica, cuando realmente no tengo ni los conocimientos ni las matemáticas, ni he hecho un proceso científico coherente o suficientemente consistente. No se tiene en cuenta el electrón llegando al centro del núcleo. Tal cual, hermano. Tenía que hacerlo. Lo que nos cuentan estos datos que yo tengo es que esto no está hueco. El centro del núcleo no está hueco, está lleno de sondas o de partículas de energía. Hay una cierta energía que va por todas partes. Entonces, lo que no está colocado aquí es exactamente esta energía que entra por fuera, atraviesa toda la parte del núcleo y sale con mucha más fuerza. Esto no está dentro de esta fórmula. Esto utilizaba Tesla para poder trabajar la energía libre. Y sería H por energía igual. ¿Qué es H? H es el movimiento energético del electrón. ¿Es energía? No, yo no lo sé, ya te he dicho que yo no soy un entendido. ¿Te suena Simplemente esta fórmula? tengo estos datos. O sea, te han dicho H. No, yo no sé por... No, perdón. O sea, no me han dicho H, yo le pongo H. Yo no sé. Has elegido tú el Yo le he puesto nomenclatura. H porque le has no sé qué elemento es. Además, el mundo científico también es bastante sectario en este sentido. Si quieres exponer una nueva hipótesis o una idea, ya puedes tenerla súper bien construida, con hechos demostrables, con matemáticas avanzadas, porque si no te bombardearán y te criticarán con la ciencia actual, contraargumentando constantemente y destruyéndola hasta no dejar ni rastro. Y es de esto de lo que quiero hablaros hoy. Bienvenidos a mi canal, soy Cleansec y hoy vamos a comprender por qué es tan difícil que alguien como yo, o como tú, pueda tener el reconocimiento de otros para tener pensamiento crítico. Bien, como sabrás, no cualquier persona puede desafiar la ciencia. Solo unos pocos elegidos serán los que serán recordados en la historia, desde los griegos como Aristóteles o Sócrates hasta los más actuales como Hawking o Oppenheimer. Ahora bien, ¿por qué ellos y no tú o yo? La respuesta es simple: por la aportación que otorgaron a la humanidad. Es curioso, porque realmente esas personas son importantes por lo que aportaron, no por pensar de manera disruptiva o por tener un pensamiento crítico ni nada por el estilo. Hay muchísima gente en el mundo que no piensa y que se deja guiar por sus instintos y emociones, pero también hay personas disruptivas que desean aprender y conocer más allá de lo aprendido, razonar y ser críticos y escépticos con las cosas, investigar hasta llegar a conclusiones revolucionarias, pero ninguna de ellas son dignos de ser el elegido de la sociedad. Tengo una pregunta para vosotros. Cuando estudiáis filosofía, ¿qué estudiáis realmente? ¿Filosofía o historia de la filosofía? ¿Por qué parece que estas materias se les da más importancia a la persona y no a lo que pensó? ¿Por qué te dicen literalmente lo que dijeron en vez de ayudarte a ti a razonar por tu propia cuenta? Muy simple. Lo que siento que buscan en la educación es adoctrinar. No buscan que seas crítico. Y obviamente habrán cientos excepciones, pero el hecho de que hayan notas, la falta de pensamiento crítico en las aulas y la clara influencia ideológica que hay en la educación muestra que se ha recompensado aquel que vomite el libro, y no aquel que razone sobre el tema o que tenga un pensamiento disruptivo. Y esto en cierta forma también sucede en las ciencias, e incluso en mi universidad.
Yo, por ejemplo, estudio educación social, una rama de la educación en donde, junto con la pedagogía, se busca fomentar el pensamiento crítico, entre otras miles de cosas. Sin embargo, hay mucha ideología que se asume como una ciencia absoluta e incuestionable. Y claro, si tú tienes que aprenderte esa ciencia absoluta, no te dan la libertad de pensar diferente, ya que si lo haces, no cuadrará con la ciencia absoluta y entonces suspendes. Y a esto yo le llamo libertad aislada. Te permito tener un pensamiento crítico y lo fomentaré hasta que pienses muy distinto a mí. Por ejemplo, en educación social, la desvivisión debe tomarse como una mala acción para evitar el sufrimiento. Y el pensamiento crítico recae en buscar alternativas para mantener viva a esa persona que quiere desvivirse. Pero plantearse la desvivisión como una herramienta para evitar el sufrimiento es tabú. No puedes pensar de esa manera porque si no te suspenden. Aunque esa forma de pensar ayuda a empatizar con el paciente y a ser más conocedor de su dolor. Pues algo parecido sucede con todo tipo de ciencias. Todo te lo explican a través de una teoría que no deja de ser una interpretación de aquellos pensadores del momento. El valor que tienen las palabras de estos pensadores es muchísimo más grande que tu propio pensar. Y además, como tienen pruebas demostrables y formas matemáticas que confirman su pensamiento, hace que cualquier vaga idea que puedas llegar a tener sea contraargumentada sin siquiera permitirla florecer. Algo parecido sucedió con la teoría heliocéntrica de Copérnico. Copérnico propuso que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, pero se rechazó la idea puesto que se contradecía con la teoría geocéntrica de Ptolomeo, no sé cómo se le llama, Ptolomeo, ¿vale? Que además lo apoyaba la Iglesia. 150 años más tarde se demostró que Copérnico tenía razón gracias a los trabajos de Galileo y Kepler, y más adelante Isaac Newton, con su ley de la gravitación universal y las leyes del movimiento, remató esta teoría demostrando que la gravedad era la causante de este fenómeno. Pero es que, si nos remontamos mucho más hacia atrás, el primer pensador en hablar sobre el heliocentrismo fue Aristarco de Samos, en el siglo III a.C. En total fueron como unos 1900 años rechazando esas ideas para que al final, con mucho esfuerzo, se demostrara que se estuvo pensando erróneamente durante siglos. Y con esto llegué a la conclusión de que es mucho más fácil quemar el dibujo de un castillo que destruir un castillo ya construido. Para desarrollar una teoría científica hay que seguir unos pasos. El paso de observación consiste en contemplar un fenómeno que no comprendemos o desconocemos dentro de la naturaleza. Luego está el planteamiento del problema. Nos preguntamos por qué ocurre esto, quién podría causarlo, etc. Es un proceso de pensamiento crítico y de indagar. Luego formamos una hipótesis, una idea que nos ayude a resolver por qué este fenómeno existe. Y ahora es momento de experimentar y recopilar datos. Luego pasamos al análisis e interpretación de estos datos para saber si estos datos encajan con nuestra hipótesis o por el contrario no lo refleja. Si apoyan la hipótesis, empezamos a construir un modelo teórico desarrollando, unificando y explicando los datos que tenemos. Cuando tenemos ya este modelo, se lo enseñamos a otros científicos para que lo evalúen. Esto es lo que forma un debate científico. Luego hay que verificarlo y replicarlo. Si esto se puede replicar en los experimentos y se observan los mismos resultados, entonces es que vamos por buen camino. Y ya por último, si la teoría supera todas estas pruebas y se decide aprobar como válida, se hace. E incluso, a lo largo del tiempo, se puede ir mejorando. Todo esto está perfecto, es el mejor método que pueden crear para desarrollar una teoría científica. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues bien, para empezar, una vez se ha aprobado la teoría como válida, es muy difícil tirarla abajo. Esa teoría es la nueva fortaleza que defiende la supuesta interpretación de la realidad. Universidades e infinitos estudios irán a través de esta teoría reforzándola y mejorándola, haciendo que esta fortaleza sea cada vez más impenetrable. Años pasarás estudiándola, para dedicarte a mejorarla y expandirla. Y no permitirás que todo tu trabajo y esfuerzo sea en vano. Cuando dedicas toda tu vida a comprender una teoría en profundidad, no puedes permitirte la posibilidad de que eso que estudiaste fue solo una errónea interpretación de la realidad. Esa realidad que aprendiste es tu vida, y la defenderás a través de sus sesgos de confirmación y la negación o repudio de otras teorías que puedan contradecir tu fortaleza impenetrable. Es por eso que no es extrañar encontrarse con científicos debatiendo a niveles de pelearse por defender sus ideas y pensamientos. E incluso yo mismo lo hago.
No es agradable ver que tu trabajo ha sido en vano o erróneo durante todo este tiempo. Y este es el problema psicológico de la humanidad a nivel científico. Hace que sea tan difícil crear nuevos modelos científicos que hagan frente a una fortaleza. En vez de formar parte de esta idea revolucionaria, buscar respuestas, intentar comprenderla e incluso aportar los recursos para analizar y mejorarla, los científicos que se han formado en esta fortaleza prefieren rechazar, silenciar y burlarse de aquello que no forme parte de esta fortaleza. Voy a citar, ya, es que no se puede hablar, pero puedo citar personas que han pasado por tu podcast que no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero dicen cosas muy interesantes como Pérez Reverte, ya estoy ya cancelado solo por mencionarlo, que no se puede hablar, o Pedro Baños, cancelado por mencionarlo, donde están denunciando lo mismo. Estamos en un periodo donde la gente ya no escucha, donde la crispación domina cualquier debate, no se puede hablar de nada, absolutamente de nada, la gente ya va... ya prejuzga y va con unas ideas preconcebidas a adoptar una postura sin ni siquiera reflexionar, y esto que está creando un ambiente súper tóxico que estamos viendo en la política, donde domina la chabacanería. No hay un ambiente de reflexión, de indagación, la gente ya va ubicándose en derecha, izquierda, arriba, abajo. Tienes tu postura, no sales de ella, no vas a escuchar al que piensa diferente, cuando es un ejercicio súper enriquecedor. ¿Y qué ocurre con la ciencia? Pues que también se está contagiando de este fenómeno del Zasca, donde esa cultura del te pongo un tuit y te callo, y unas posturas que yo creo que van en contra del espíritu científico, que es el de indagar, el de cuestionar, y que provienen de la propia naturaleza y nacimiento del método científico. Es por eso que alguien que no tiene los recursos, no forma parte de la fortaleza y no tiene el apoyo de la comunidad científica, es imposible que pueda pensar de manera disruptiva. Sobre todo cuando se trata únicamente de una idea o un razonamiento que se desajusta de los modelos actuales. Acabamos luchando contra una fortaleza indestructible, mientras lo único que sostienes en tu mano es un plano de un castillo revolucionario. Ahora bien, ¿qué es lo que me gustaría hacer a mí? A lo largo de los últimos meses he visto diferentes noticias de el descubrimiento revolucionario. Obviamente las noticias lo exageran todo y a lo mejor lo han sacado de hace 5 años. Pero bueno, que el punto es que ves que muchas de las ideas que has estado desarrollando y pensando ahora están saliendo a la luz. E incluso ves como tu youtuber favorito de ciencia habla sobre algo que tú mismo habías pensado anteriormente. En la actualidad muy pocos científicos creen en la existencia de agujeros blancos y es considerado solamente como un ejercicio matemático sin una realización en el mundo real. Un mero ejercicio matemático. Pero ¿y si te cuento que uno de los científicos más brillantes, originales y prestigiosos del día de hoy piensa de forma diferente? No solamente que podrían existir, sino que quizás son muy abundantes y están por todo el universo. Tan abundantes serían que, según él, podrían ser la causa de la materia oscura. Y además todo ello nos permitirá explorar el propio sentido del tiempo y de la entropía. Es más, atentos porque esta es la frase clave del vídeo. Un agujero blanco es un agujero negro hacia atrás en el tiempo. Pero tiene mucho sentido. Tomemos un agujero negro, un sistema que absorbe todo, y le damos marcha atrás al tiempo. Sale un sistema que expulsa todo. Esto, amigos y amigas, es un agujero blanco. Y ya está. Y lo interesante y brutal de todo es que no son otras soluciones de la relatividad general. El agujero blanco es la misma solución que el agujero negro, solo que cambiando un signo en el parámetro del tiempo. Ideas que han sacado de otras personas, pero que se asemejan a las tuyas. Y en cierta forma, da rabia, ya que parece que solo tienen derecho a pensar aquellos que tienen los recursos para hacer todo el proceso científico y que tienen un respaldo dentro de la comunidad científica que les permite construir ese castillo. Pero ¿y si te cuento que uno de los científicos más brillantes, originales y prestigiosos del día de hoy piensa de forma diferente? Es por eso que me he comprometido conmigo mismo a divulgar mi propia hipótesis. Y sí, hay que recordar en todo momento que esta teoría es solo el plano de un gran castillo. Un castillo que podría estar construido al revés, puesto que yo no soy ni arquitecto y que seguramente faltará información y los materiales para construirlo. Pero al menos me gustaría que pudiera contemplarse. Me gustaría que aquellos que vean la teoría no quemen directamente el papel. Me gustaría que aquellos que puedan aportar ideas, que las agreguen, que cambien la teoría e incluso que las respalden con cosas que no se hayan visto antes. Me gustaría poder crear un gran castillo, coherente y lógico,
que refleje la realidad. Y cuando lo tengamos a punto, estoy dispuesto a bombardearlo con bombas nucleares si hace falta para destruirlo. Este es el verdadero espíritu crítico que creo que debería de existir. Un doloroso proceso de creación y destrucción, en donde gana el más sabio y no el más fuerte, e incluso permitiendo que nuevas hipótesis florezcan y junten lo revolucionario con lo ya conocido. Recordemos que todas las teorías científicas tienen una parte de observación y otra de interpretación. No toda interpretación es válida solo porque su observación lo corrobore. Y con esto me despido por hoy. Recuerden que si les gustaría escuchar mi teoría, se suscriban para no perderosla. Serán distintos vídeos de divulgación en donde juntaré las teorías validadas con mi propia interpretación del mundo. Y recuerden, que yo piense lo mismo que otro divulgador no implica un plagio. Solo somos dos pensadores que llegamos a la misma conclusión. Una reflexión es tuya cuando surge de tu observación. Y no importa cuántos hayan sido los que llegaron a la misma reflexión, cada uno es dueño de su propio pensar, aunque ésta se comparta con otros. Muchas gracias por vernos y que vaya bien. Chao, chao. Entonces sería... Bueno, no está mal, ¿no? No está nada mal.